Bueno, vamos a continuar entonces con la primera ponencia de la tarde y la misma, como ya he dicho antes y podréis observar en el programa, estará a cargo del profesor Miguel Gómez Oliver porque el profesor Juan Gay no nos ha podido acompañar. Brevemente, para no perder más tiempo, el profesor Miguel Gómez Oliver es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada y prácticamente ha concentrado sus trabajos de investigación en lo que es el primer tercio del siglo XIX, fundamentalmente en aspectos económicos, y es un grandísimo conocedor sobre uno de los fenómenos más interesantes de la España del siglo XIX, como fue las desamortizaciones, tanto la de Mendizábal como la de Madoz, que él ha estudiado muy profundamente y muy bien en la provincia de Granada. Hoy, como estamos conmemorando las relaciones entre la Constitución y Andalucía, le pedimos a él, le solicitamos una ponencia en la que nos hablara de lo que eran los personajes, la representación de los reinos y las provincias de Andalucía en las Cortes de Cádiz, en las del Trienio Liberal y en las terceras Cortes de 1836. Yo le doy ahora la palabra. Muy bien, muchas gracias. Sé que vamos a uña de caballo. Quiero en primer lugar expresar mi agradecimiento a los profesores Caro Cancela y Ramos Santana, a mis amigos Diego y Alberto y Diego, por haberme invitado a este congreso. La verdad es que es estimulante. Y luego también quiero empezar pidiendo perdón, porque Diego acaba de decir que yo me he dedicado fundamentalmente a la historia agraria y a los movimientos sociales campesinos, con lo cual hay una parte enorme de osadía cuando voy a hacer una ponencia sobre representantes políticos en las Cortes de Cádiz. Y muy especialmente cuando tengo a mi derecha, solo posicionalmente, a quien es el editor de un libro que sale el mes que viene sobre las biografías políticas de diputados y senadores desde las Cortes de Cádiz hasta el sexenio. Con lo cual, bueno, pues la verdad es que me siento con una cierta zozobra. Con una cierta zozobra. Pero bueno, el tema yo creo que merece la pena y es un reto. Y es un reto porque, y paso directamente a la intervención, no voy a decir lo que voy a hacer, sino que voy a decir, al estilo de mi primer primo alemán, el segundo espero que no me llegue, pero yo tengo un primo alemán que se llama Carlos Marx, el otro es el doctor Alzheimer, pero bueno, eso espero que no me llegue. Cuando escribía las tesis sobre Feuerbach, decía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y era enormemente contundente. Yo no voy a ser tan contundente, pero sí voy a expresar con mucha claridad mis posiciones, independientemente de que éstas sean o no acertadas. Y, desde luego, la claridad y la contundencia pues quitan mucho de los matices que son absolutamente fundamentales por otra parte de la historia, pero de las que lo haremos si esto se publica y si no, en la discusión si es que la tenemos. Recogiendo algunas cosas de las que decía ayer Juan Sisinio Pérez Garzón en su primera ponencia, en la ponencia inaugural, al respecto del uso de los lenguajes políticos. Y no solamente del uso de los lenguajes políticos, sino del uso de los conceptos. A mí se me ha pedido que haga una ponencia sobre los diputados andaluces en las Cortes de Cádiz, en las Cortes del Trienio y en las Cortes de 1836. Y yo lo primero que tengo que preguntar es si hay diputados andaluces. Tengo que decir que no. Porque no hay conciencia de ser andaluz. Los diputados en Cádiz, en el Trienio y en 1836 no son andaluces. Son diputados nacionales. Y en las Cortes de Cádiz incluso están dudando si son unas Cortes estamentales o son otra cosa.
Y se están planteando ese gran debate. ¿Son unas cortes estamentales al uso de las cortes que han tenido los reinos castellanos desde 1000 años atrás? Y de hecho, una parte de los diputados en Cádiz son diputados por las ciudades que tenían votos en cortes. No todos, ni mucho menos. Y se produce una tremenda transmutación. Esos diputados que no sabían si iban a hacer unas cortes estamentales o qué, se convierten en diputados nacionales. ¿Y qué es ser nacional? En 1812, ¿eh? Pues probablemente la primera intervención que se hace en las Cortes por parte de un diputado que procede de Extremadura, que no es diputado extremeño. Porque solo en las Cortes hay un diputado que dice que no es diputado por Cataluña en este caso, sino que es diputado de Cataluña. Con lo cual ya empezamos a ver un poco por dónde van las historias, ¿no? No lo digo en sentido peyorativo, ni mucho menos. Es decir, uno de los problemas que se va a discutir en las Cortes, aunque nunca se discuta como tal, es si la nación que se va a hacer es una nación federal o qué es. Y ese es un debate importante en la vida liberal y democrática de este país. No nos llevemos a engaño. Lo transmuta el discurso de Muñoz Torrero, el primero, que va a dar lugar al tema de la soberanía nacional. Y parece milagroso, y no lo es. Desde ese día, que es el segundo día de las Cortes, los diputados se consideran diputados nacionales. Y el gran descubrimiento es que las Cortes de Cádiz suponen el nacimiento de la nación española. De la nación española. De la nación contemporánea. De la nación liberal. De la nación. Porque la nación es un concepto liberal. No viene de antes. No vienen los reyes católicos. Los diputados que llegan aquí, en el mejor de los casos, se pueden considerar representantes de las Andalucías. Y es mucho decir. Por tanto, primera cuestión, vamos a no llamarnos a engaño. No hay diputados andaluces en las Cortes de Cádiz, porque no hay conciencia de andaluces. Son diputados y se convierten en diputados nacionales. Segunda cuestión, que también de alguna forma retoma lo que decía ayer Juan Sesinio. El tema de la polisemia de los conceptos. Y por tanto, el tema de la polisemia en los significados políticos de los diputados. Liberales y absolutistas. Serviles y liberales. Pues efectivamente, a lo largo de las sesiones de Cortes, sí que se van haciendo 2 o 3, o quizás 4, líneas distintas, líneas políticas distintas. Pero yo lanzo la pregunta, y la lanzo como tal pregunta, yo no la tengo resuelta. Liberales y absolutistas, sí. Pero en 1810, en la isla de León, después en Cádiz, sitiada, son diputados españoles. Que diga yo, esto tiene narices, Quien me conoce, pues seguramente dirá, Miguel está volviéndose neocon. No. Es que creo que lo que están haciendo en las Cortes de Cádiz es una nación. Y es un concepto nuevo. Y es un concepto importante.
de cuya importancia seguramente ni sus propios protagonistas eran conscientes, pero cuyo resultado es ese. Y entonces, alguien tan poco sospechoso como Rico y Amat en 1864, el autor de la historia del parlamentarismo español, está diciendo: hay diputados que piensan como los liberales y sienten como absolutistas, y viceversa. Pero son diputados. Y todos ellos, por lo menos hasta la revolución de mayo de 1814, el manifiesto de los persas, lo que están diciendo es: somos representantes de la nación española. Ahí lo dejo. Naturalmente, en eso hay una parte importante de algo que es absolutamente novedoso en la historia de España. Ayer lo llamaba Juan Sichinio la opinión pública, y yo voy a concretar algo más: la influencia de la barra y de la galería en la isla de León y en Cádiz, la influencia de la prensa en los propios diputados. Cuando te aplauden, te creces; cuando te abuchean, o te creces, si eres un toro bueno, te creces en el castigo, pero si no, te vienes abajo. Está habiendo una influencia sobre la actuación y sobre las propias posiciones políticas que van a ir adoptando en el transcurso del tiempo los diputados por parte de la barra y por parte de la galería y por parte de la prensa. Y yo creo que eso es absolutamente novedoso e importante, y moderno y contemporáneo en la historia de España. Por primera vez hay una expresión de la opinión pública que no es directamente controlada ni controlable. Y eso te hace también pensar como liberal y sentir como absolutista. Y tenemos ejemplos en muchos de los discursos de los diputados en Cádiz. Volveré sobre eso. En tercer lugar, un tema no menos importante: la influencia de la guerra, en muy diversos sentidos. Se están haciendo unas cortes que hacen una constitución, que legislan y que cambian todo el concepto de la política del Estado absolutista en una política liberal, en un Estado liberal, bajo la influencia de una guerra que estamos perdiendo. Que Daoíz Velarde y el teniente Ruiz el 2 de mayo, estupendo. Que Bailén, no menos estupenda. Pero que en 1810 España está invadida y que lo único que queda es esto. Y nada más. Y nada más. Una guerra, en segundo lugar, en la que, por las razones que todos ustedes conocen y que yo no voy ahora a entrar, de la composición del ejército, de los mandos, no sé qué, tal, etcétera, por primera vez está habiendo un protagonismo popular importante. Lo está viendo en las partidas guerrilleras, obvio. Estamos teniendo alianzas impensadas. Nos aliamos con Gran Bretaña. O Gran Bretaña se alinea con nosotros, evidentemente por razones de geopolítica internacional y del tema napoleónico, claro. Pero 10 años antes, la Armada inglesa ha bloqueado el puerto de Cádiz para dejarnos hacer la carrera colonial, ¿no? Y resulta que a Wellington lo hacemos poco menos que un héroe. Y le damos el Soto de Roma en Granada, ¿no? Un latifundio de narices. Y que Blake es otro héroe. Bueno, pues, queridos, queridas, eso forma parte también del
complejo, contradictorio, difícil y hermoso, diría yo, proceso de la Revolución Liberal. Claro. E insistiré en el primer aspecto que comentaba, la idea del protagonismo popular. Porque eso va a llevar a los diputados en Cortes en Cádiz a que se haga un sufragio masculino, por supuesto, cuasi universal. Con restricciones, pero cuasi universal. Que luego se va a hacer en el 1820. Que luego va a tener lugar en las elecciones para las Cortes de 1836, que son las que hacen la Constitución de 1837. Pero al mismo tiempo, y no lo olvidemos, porque las cosas no son unilaterales, van a ir poniendo a lo largo de este largo proceso de 30 años de triunfo del liberalismo en España, pues algunas restricciones importantes. ¿E importantes dónde? Allí donde el pueblo, eso que se llama pueblo, que es un concepto que nace también aquí, el pueblo soberano, es lo que nace aquí, no el pueblo. Puede decidir más en las elecciones municipales. Y ahí se van a ir poniendo toda una serie de restricciones. Ustedes saben, y no se les escapa, que no en vano el tema del municipalismo y de cómo se eligen alcaldes o no es uno de los grandes debates del liberalismo español y uno de los grandes problemas que dividen y separan al moderantismo y al progresismo, a los exaltados y a los moderados, dependiendo de la época. Me da igual, pero todos ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Y en esa restricción me van a permitir ustedes que yo crea, que yo piense, no es una creencia, que ahí está jugando una cosa de la que se habla poco cuando se habla de la Revolución Liberal. El miedo al pueblo. Es decir, el miedo al pueblo que ha tomado las armas. Y que ha luchado contra el invasor francés. Que es mucho más que lo que luego será la milicia nacional, que es la ciudadanía en armas, pero la gente que tiene derecho a voto. El miedo a un pueblo que deja de pagar rentas, que deja de pagar impuestos, y eso es algo que lo vamos a ver a lo largo del reinado de Fernando VII. Ese es el miedo a la revolución, ahora sí con mayúsculas. No digo que no tenga mayúsculas la revolución liberal. Estoy hablando de la revolución social, que es otra revolución. El miedo, en definitiva, a la democracia. Lo veremos en el trienio con los exaltados, lo veremos el propio fenómeno juntero, que es uno de los elementos básicos, junto al pronunciamiento militar, del liberalismo español. Y que siempre hemos dicho los historiadores que eso es un problema de la debilidad de la burguesía, que tiene que echar mano de los espadones, que tiene que echar mano de tal. No, pero el fenómeno juntero es otra cosa. El fenómeno juntero viene de la idea que se ha hecho con las juntas de 1808 de que somos capaces de autogobernarnos. Y continuamente esa participación civil en los cambios, cuando triunfan las distintas revoluciones, es lo primero que se lamina, es lo primero que se quita, es lo primero que se hace desaparecer. Si hemos ganado, ya las juntas no pueden ser revolucionarias. O son de los nuestros o no lo son, ¿no? Lo estoy diciendo un poco para provocar, obviamente. Pero esto es así, ¿no? ¿O no? Es, por tanto, de lo que estamos hablando, de un proceso largo y contradictorio. Probablemente la nación española nace en Cádiz,
en 1810-1813, nace con la Constitución, pero es un proceso largo y contradictorio. Liberales hoy, moderados mañana, demócratas hoy, personas de orden mañana, exaltados en el trienio, y son las mismas. Y son las mismas. Podemos ver a un Istúriz, podemos ver a un Alcalagariano, podemos ver a muchos. Podemos ver a liberales católicos y a clérigos absolutistas. Lo estamos viendo en las Cortes. Lo estamos viendo en 1814. Lo estamos viendo a lo largo de todo, al menos el primer tercio del siglo XIX. Seguramente también después. Probablemente el profesor Sánchez Mantero, cuando hable de los personajes y se ciña a los personajes, que es lo que yo no estoy haciendo, sobre todo para evitar que me critique con el libro que saca dentro de un mes, nos estamos planteando estas cosas. Nos estamos planteando estas cosas. Quinto, lo digo para las memorias, como decía yo Alfonso Siño. Quinta cuestión, los mitos andaluces. La aportación de Andalucía al liberalismo. En Cádiz se respira libertad. Oye, se respira libertad y también peste, porque hubo una epidemia de peste de narices, ¿no? Pues a lo mejor no se respiraba solo libertad. ¡Qué caramba! ¿Por qué? Porque esto es una cosa que se hace después. Porque los mitos son los mitos de la memoria. En las distintas etapas de la historia, además, ¿eh? Yo sé que si están ustedes pensando en otros momentos de la historia, pues yo lo que estoy diciendo como que no. Bueno, se hacen mitos de la memoria. Y la memoria además se utiliza para mitificar según qué actuaciones o acciones en los años venideros. Eso siempre lo hacen los vencedores, algunas veces lo hacen los vencidos. Y ahí está lo mal que nos está saliendo. Me considero vencido de la última. Pero claro, ayer decía Salvador Cruz, hablando de los mitos andaluces, que en 1814, en mayo, con el manifiesto de los persas, no hay resistencia alguna. No hemos creado una nación liberal. ¿Qué pasa? Quiero decir de nuevo, la historia es muy compleja. No nos llamemos a engaño. Esto no es lineal. Esto es enormemente contradictorio. O el levantamiento de Riego, el pronunciamiento de Riego. Y decía, están 3 meses dando vueltas por Andalucía y no hay manera y no le hace ni puñetero caso, perdón por la expresión, nadie. Pero bueno, pero ¿no es Andalucía la tierra de la libertad? Pues a lo mejor no. ¿O de qué libertad estamos hablando? ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de libertad? El uso de los conceptos. El uso de los conceptos. Yo sé que esa banda que habéis tenido hoy un examen de paleografía, espero que haya salido muy bien, pues no estáis en este debate, pero darle vueltas, porque en definitiva, cuando hablamos de historia, ¿de qué hablamos? Hablamos de nosotros mismos, como personas y como sociedad, como colectivo. Y cuando hablamos de historia, nos da elementos para pensar en qué somos y qué queremos hacer. Y lo primero que tenemos que saber es que somos contradictorios, que somos complejos. Hoy somos liberales y mañana somos absolutistas. Y nos podemos llenar la boca de palabras como traición, violencia, vileza, complicidad y tal. Vale, muy bien. Pero
O del más vale honra sin barcos que vascos sin honra. Pero, hombre, por Dios, vamos a ver, vamos a tener los barcos por lo menos, porque si no... Claro, este señor se llama Méndez Núñez, pero se llama de nombre Don Casto. Pues a lo mejor tenía algo que ver. En fin, esto es una broma. Quiero decir, mitos. Los mitos de la historia. Cuidado con ellos. Cuidado con ellos no porque no existan y porque no hayan tenido una funcionalidad, que claro que la han tenido. Pero sepámoslos, descubrámoslos. No digo desenmascarémoslos, digo descubrámoslos. Sepamos qué significa. Y nos haremos una opinión atinada. Sexta cuestión. Y vuelvo al tema del municipalismo. Efectivamente, el interés fundamental de las personas de a pie, está allí donde viven, en las comunidades locales. ¿Por qué? Porque es el espacio completo, sobre todo en el siglo XIX y a principios del siglo XIX, el espacio completo. Y cuando hablo de espacio completo, hablo de espacio vital, de espacio económico, de espacio político. Y es lo que crea identidad. Yo soy de Purchena. Y usted de Corte y Graena. Y usted de Trebujena. Y cuando decimos eso, no estamos pensando ni en Granada ni en Cádiz, y seguro mucho menos en Andalucía. Nuestro espacio completo. Y en comunidades rurales muy cerradas, donde la vida se hace dentro de, pues esa es la identidad. Esa es la identidad. Y por tanto, la identidad local de los agentes sociales es muy importante. Pero cuidado, siempre y cuando no mitifiquemos las comunidades locales como unas comunidades democráticas, igualitarias, capaces de gestionar sus recursos al estilo de Rousseau. No. Está viendo cómo, más allá de las comunidades locales, como en España, una alta diferenciación social interna. No hay más que ver cuando se hace la suerte de repoblación, digo, en los reinos andaluces, y se empiezan a dar suertes de tierra más o menos igualitarias, y a los 50 años de igualitario nada. Pues unos han vendido, otros se han enriquecido, otros se han... No, cuidado. No hablemos de gestión democrática de los recursos, si no hablamos al mismo tiempo de diferenciación social interna. Una sexta, me parece, que cuestión. Independientemente de que el Corte Inglés haya hecho lo de la Pepa, que me parece que ha sido una banalización del asunto, hoy había una discusión muy interesante. Yo me he ido a comer con don Miguel Artola y con Alberto, entonces me he enterado de algunas cosas que vosotros no habéis enterado. Se hablaba del Viva la Pepa, ¿no? Y decía don Miguel Artola, con mucho tino, claro, es que Viva la Pepa es un grito subversivo para no poder ser juzgado en época absolutista. Yo grito ¡Viva la Pepa! Y el juez me dice, ¿usted está gritando? Y yo, no, yo digo ¡Viva la Pepa! Esta señora que se llama Pepa, que está aquí, que viva. Y efectivamente es un... Y Alberto decía, dice, sí, pero yo detecto finales del siglo XVIII el Viva la Pepa como una cuestión de Viva Cartagena. Sí, vamos, como algo que Viva la Pepa es banal, no tiene nada que decir, no tiene nada que hacer, seguramente la ponencia que esté haciendo el Viva la Pepa en el sentido del siglo XVIII. Bueno. Pero el Viva la Pepa, tomémoslo en el sentido que decía don Miguel Artola, como un grito de libertad, en 1814 se convierte en Vivan las Caenas, ¿no?
¿Qué ha pasado? Nuevamente, complejidad, nuevamente, contradicción, nuevamente, no hay nada escrito, que es de lo que yo trataba de comentar fundamentalmente. A partir de aquí vamos a ir a cosas más concretas, el tema de la ideología y de la sociología de los diputados en Cortes. Bueno, yo creo que seguramente todos ustedes conocen la composición social de los diputados, voy a pasar incluso de ella. Sí me interesan las alineaciones políticas, porque claro, las alineaciones políticas no son solo absolutistas y liberales. En las Cortes de Cádiz hay más matices. Hay un matiz muy importante, que son los diputados americanos. Pues claro, lo decía ayer también Juan Sesinio, pero esta vez no se lo he copiado yo, bueno, que no tenía escrito. Cuando el artículo 2 de la Constitución dice que los españoles son los españoles de ambos hemisferios, es estupendo. Pero es que está empezando a los españoles del otro hemisferio decir que de españoles nada. Que mexicanos, que argentinos, que tal. No se lo podían esperar los diputados en Cortes. Y eso está mediatizando no solo las Cortes de Cádiz, sino el proceso de triunfo de la Revolución Liberal en España, la independencia de las colonias americanas, donde además nos estamos gastando dinero, hombres, sangre, recursos, etc. Españoles de dos hemisferios, mundial, si no querían. ¿Le habíamos preguntado? Seguramente no. ¿Se podía hacer esa pregunta? Seguramente tampoco. Y luego, pues hay un tercer grupo, que no son ni los liberales ni los absolutistas, que están jugando a una especie de, en el mejor sentido del término, de vamos a ver si llegamos a acuerdos que sean comunes. Ese... También me parece mentira que lo diga yo, pero bueno, debe ser que me estoy haciendo mayor. Ese sector políticamente que hoy llamaríamos de centro, que ha existido siempre en la historia de España contemporánea, al que le hemos dado, los que le hemos dado, y yo se lo he dado, un papel poco menos que inane, lo diré en términos suaves, pues resulta que juegan un papel importante políticamente hablando. Y lo juegan en las redacciones de los periódicos por las noches, y lo juegan en el oratorio de San Felipe Neri, y lo juegan sus agentes en la barra y en la galería. Y yo creo que ese es un elemento que hay que valorar, y que hay que valorar mucho. Y ahora sí, vamos a algunos diputados de Andalucía. De las circunscripciones que en el actual territorio andaluz existían durante este periodo. Su composición social es prácticamente similar a la que tienen los diputados en el conjunto de las circunscripciones electorales españolas. Es verdad que en el caso andaluz yo sí he notado, en el caso de los territorios andaluces, yo sí he notado algo más de influencia numérica de los sectores clericales. Y menos, increíblemente, de profesiones liberales, excepto los diputados suplentes de Cádiz. Pero los diputados suplentes de Cádiz no son diputados suplentes de los territorios andaluces, son diputados suplentes de los... También en los territorios andaluces, cuando no pueden venir,
Los diputados suplentes de Cádiz sí que son de lo que podríamos denominar, en términos clásicos, la burguesía comercial, tal, profesiones liberales. Y dentro de ello hay, quiero decir, que sean profesiones liberales, que sean militares, que sean clérigos, que tal, ¿denota una cierta alineación política? No. No, vamos a encontrar clérigos furibundamente absolutistas y clérigos como el cura Torrero de Algeciras, digo porque era de aquí, que es un absoluto liberal, incluso un liberal exaltado. Hay un libro estupendo, sobre todo por curioso, de Rico y Mina, el autor de la historia del parlamentarismo español, que es un libro sobre los diputados y senadores de las diversas Cortes españolas hasta 1868, son 4 volúmenes, en las que él hace una selección de diputados, hace una cierta biografía y luego publica lo que él considera el mejor discurso que ha hecho cada uno de ellos en las Cortes. No resisto de verdad las cosas que dice este autor, porque él clasifica a los diputados en orden a la capacidad oratoria. Y dice perlas como esta, perdónenme ustedes, pero se la voy a leer textualmente. Dice: el clima de un país, su carácter y sus costumbres, y la índole y estructura del idioma, influyen poderosamente en el desarrollo, en la brillantez y en la fecundidad de la oratoria. Los oradores aquí, está hablando de España, merced al ardiente clima de la península, no sé en Galicia si está así, al carácter abierto y firme de los españoles, a la sonoridad, a la pompa, a la música de nuestro idioma, no se forman lentamente como en otros países, sino que nacen formados. Brotan de repente al calor de las revoluciones. En España, a nadie sorprende la frecuente aparición de estos artífices de la palabra, de esos oradores apasionados y brillantes, sin más preparación, atención, porque esta es la perla, sin más preparación que unos cuantos años de leyes, algún tomo de poesía o una decena de artículos de periódico. Verdad es que los discursos de los oradores españoles no son por lo general muy profundos, muy graves, muy ordenados, pero pocos de los extranjeros lo igualen en lo poético, en lo brillantes, en lo cadenciosos. Continúa y termina diciendo: son sus discursos producto más bien de la imaginación que del talento. Está retratando a los políticos del siglo XIX. ¿Les suena de algo? Producto más bien de la imaginación que del talento, de la fantasía que del estudio. Y salen de sus labios, rica y profusamente esmaltados, de galas poéticas, de imágenes deslumbradoras, de frases bellas y periodos sonoros, si bien carecen de dialéctica, de profundidad y de método. Seguramente como la ponencia que yo le acabo de decir. Muchas gracias. Que no voy a dar la lista de los... Está bien. Muy bien, muchas gracias al profesor Gómez Oliver. Yo creo que tenemos ahora, si ustedes lo quieren, unos 10 minutos para mostrar nuestras dudas, nuestra contrariedad, nuestro apoyo a las tesis, algunas provocadoras que ha comentado el profesor Gómez Oliver. Así que si ustedes quieren, podemos establecer un breve debate. Ustedes tienen la palabra. Venga, ¿alguien quiere intervenir?
¿Nadie se anima a intervenir? Pero con un café. Sí, muy bien. Profesor Ramos. ¿Tú eras un amigo? Ah, vale, vale. La pregunta es fácil, profesor. Ayer se estaba comentando, y lamento que no estén aquí los ponentes, cómo en Andalucía, en un momento determinado, se vieron 4 regímenes municipales. El josefino, el artista, el gaetano y el fernandino. Y la pregunta no va por ahí, la pregunta va por otro sentido. ¿Qué efecto tuvo la labor de las Cortes de Cádiz en el contexto del momento, el contexto histórico del momento? Lo que se ha planteado En el tema municipal. y en general, lo que se plantea en la ponencia es hasta qué punto hubo diputados andaluces, no andalucistas, sino andaluces, por la ciudad de Andalucía, hasta qué punto el hecho del nacimiento influye en la política, y la pregunta mía es hasta qué punto las Cortes de Cádiz influyen en la política del momento o en la sociedad del momento. Yo creo que muy poderosamente. Vamos a ver. Las Cortes de Cádiz hacen un proyecto entero de lo que es el nacimiento y la creación de una nación. En el plano político, en el plano económico, es que las Cortes de Cádiz no solamente hacen la Constitución, hacen más de 100 decretos. Y están legislando sobre Hacienda, sobre desamortización, sobre señorío, sobre todo lo humano y lo divino. Hacen un proyecto, para mí lo milagroso es eso, que hacen un proyecto completo de lo que es una nueva organización de la nación. Su influencia es fundamental, es tan poderosa que el fantasma de la Constitución de Cádiz, y permítanme la expresión del fantasma, digo el fantasma porque es lo que da miedo, es lo que va a dar miedo en 1836, y hay que hacer la Constitución de 1837, porque no se puede tener la Constitución de Cádiz, que era muy radical, por Dios y por todos los santos, muy radical en 1837, cuando esto se ha hecho en los momentos en los que se ha hecho y en las condiciones en las que se ha hecho, que a lo mejor era muy radical. Pero, claro, hombre, Alcalá Galiano era un exaltado en 1820 y en 1836 era, pues, un moderado completo. Istúriz, y por hablar de alguien de aquí, pues que era un progresista de narices, pues luego se hace un moderado de más narices aún. Esto está ocurriendo a lo largo del trienio, a lo largo del primer tercio del siglo XIX. Pero la influencia de la Constitución de 1812 yo creo que está marcando no solamente el proceso de consolidación de la Revolución Liberal, sino toda la Revolución Liberal. Toda la Revolución Liberal. Es poderosísimo. Pues seguramente me paso en la expresión, pero yo creo que es absolutamente seminal de la nación española contemporánea. Absolutamente seminal. No sé si te contesto. Yo no le voy a hacer una pregunta al doctor Oliver. Le podría hacer muchas. Simplemente es su ponencia, señores, me ha emocionado. Muchas gracias. Yo es que ya le digo que como los oradores decían Rico y Mina. No vengo a hacer el crédito. Ya. No, se lo agradezco profundamente, pero permítame que lo deje un poco así. Pero es un poco lo de Mina, Rico y Mina. Que pues los oradores en este país no son muy talentosos ni muy profundos, pero seguramente son brillantes. Si me está diciendo eso, pues me halaga, pero bueno, prefiero ser profundo que brillante. Gracias. Muy bien. Es una broma. Muy bien, pues nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, aunque académicamente no es correcto que el moderado pregunte, pero yo no puedo resistir la tentación, lo siento, ¿no? Y aprovecho la amistad con Miguel para... ¿Otro amigo? Otro amigo, sí. No, de verdad. Bueno, yo estoy en general siempre de acuerdo en lo que prácticamente ha dicho en todo, ¿verdad? Pero sí quería, por ejemplo,
mostrar mi acuerdo en lo que efectivamente no hay diputados andaluces, yo creo que eso es evidente. Podemos construir la historia de Andalucía, pero no falsificarla. Los diputados son nacionales. Sí tenía una pregunta que hacerte, ¿no?, sobre los mitos andaluces y lo de los liberalismos, ¿no? Yo la pregunta que tenía que hacer es la siguiente. Yo te voy a dar mi respuesta y después tú, si quieres, me das la tuya, ¿no? ¿Hubiera sido posible aprobar una constitución como la de Cádiz en Burgos, que era la ciudad más conservadora de España? O dicho de otra manera. No, porque no hubieran podido llegar los diputados americanos. Bueno, ya, sí, pero... No, es que eso es quiero importante. decir, en una ciudad, es decir, el contexto de la ciudad de tradición liberal, abierta, cosmopolita, ¿no crees tú que fue también importante en el debate constitucional? Por supuesto, yo cuando he hablado de la opinión pública, de la barra y de la galería, estoy hablando de los gaditanos que van allí. Los gaditanos que van allí no son los perdónenme la expresión, los iletrados, los analfabetos, no, es gente ilustrada, preocupada y que además se han leído muchos de ellos a Adam Smith. Porque tú sabes, Diego, que cuando nosotros hemos estado trabajando sobre los vales reales en el siglo XVIII aquí, y hemos estado viendo en el archivo de protocolos notariales los testamentos, y por tanto para ver cuántos millones o cuántos miles de reales en vales reales tenían los que testaban, también estábamos viendo su biblioteca. Y estábamos viendo a Adam Smith, estábamos viendo a Rousseau, y lo estábamos viendo, los tenían. Y los leían ellos y sus dependientes. Claro. Ese magma, ese ambiente, indudablemente, es que vamos a ver la transmutación de unas cortes que empiezan, que no se sabe muy bien si son estamentales o no, y se convierten en nacionales, no se hace de la noche a la mañana, ni sin presión y sin influencia. Y la influencia del Cádiz de principios del XIX y que viene desde la segunda mitad del siglo XVIII, pues es muy importante, es fundamental, claro. Si esto vale para que gane quien gane en Cádiz, pues estupendo. Pero en Cádiz sí. Muy bien. Una última palabra del doctor Ramos. Yo, que soy de Cádiz, nací en el centro de la ciudad, en el Plaza del Palillero, y que, bueno, me considero defensor de la cosa de Cádiz, niego la mayor. Pienso que Cádiz no influye en las Cortes ni en la Constitución. De hecho, si miramos los diputados por Cádiz, los representantes de Cádiz, no intervienen. Bueno, en general los diputados andaluces intervienen un poco. No intervienen, los andaluces intervienen poquísimo. Sí. Me parece magnífico, y yo lo he dicho en alguna ocasión, que estamos en un momento fantástico, que Cádiz es una ciudad muy bonita, preciosa, el escenario es magnífico, pero no podemos caer en la trampa de pensar que la Constitución de 1812 es la Constitución hecha en Cádiz por los gaditanos, en absoluto. Y que no se puede pensar tampoco que esta Constitución no hubiese salido en otra ciudad. No le doy la razón ni al alcalde de Sevilla, ni a Moreno Alonso, pensando que estaba la Junta en Sevilla en 1809 y que la guerra no sé cuánto, no sé qué. Y aquí también mi amigo Sánchez Montero, después hablará. Pero, de ahí a pensar que esta Constitución solo es posible en Cádiz, me parece un error. Me parece un error. Y lo digo... Tú decías hace algún tiempo que era el escenario estupendo de una Constitución que hace falta. Pues vamos a ver. No, perdón, los diputados asturianos, Argüelles y los demás, pues están haciendo mucho más por la Constitución. Claro, si miramos la composición de la Comisión de Constitución, no hay un diputado de Cádiz. Claro. Si miramos los diputados de Cádiz, lo único que dice alguna cosa es Terrero. Morales, poco. Cerero solo se preocupa del precio de los puros. La única intervención que tiene Morales es Cereros para decir que los puros y el tabaco de La Habana está muy caro. Es un gran fumador, tío. Ya últimamente los bares de Cádiz pueden fumar. Pero vamos a centrar las cosas. Bien, entre el profesor Sánchez Mantelo, una adhesión con él, que quiere también intervenir. Una pequeña intervención, sobre todo ante el temor de que se me vaya a pisar la ponencia que voy a leer, porque se está bordeando el argumento que yo voy a utilizar. Quiero cortar inmediatamente, pero sobre todo, es cierto, es decir, no solamente los gaditanos, sino los diputados andaluces tienen una intervención muy escasa en las Cortes, ¿verdad?
Pero a mí me parece que es muy importante el escenario. Sí. Es decir, el hecho de que no solamente si se hubiese celebrado las Cortes en Burgos, sino si se hubiesen celebrado en Cáceres o en Tarragona. Yo creo que el resultado hubiese sido distinto, porque el ambiente, el liberal, lo que aquí se charlaba en la calle ancha, es decir, el espíritu que aquí latía de libertad, de reforma y tal, no lo había en otro sitio. Por consiguiente, yo creo que de alguna manera eso tuvo que intervenir para el resultado final. No es inocente el hecho de que las Cortes se hayan celebrado en Cádiz si se tienen en cuenta los resultados. Y es que cuando se ve en Sevilla, por ejemplo, Perdona, a Cádiz, yo creo que perdón, a Cádiz no llegó. Alberto, o te encargas una ponencia o te vayas. Termino. Además, el que manda que soy yo. ¿Sí? José Bonaparte no llegó a Cádiz, pero llegó a Sevilla. Y ese Sevilla liberal que iba a hacer la Constitución aclamó a José Bonaparte. ¿En qué nos quedamos? Sí. Mi pregunta y termino ahí. ¿Cuál era la cultura política del pueblo español en ese momento capaz de aceptar a cualquier cosa? Sí, lo mismo que clama la Constitución de Cádiz, llega Fernando VII, le quitan los caballos y arrastran las carrozas por las calles. ¿No? Pero eso pasa también en Granada. También. Claro. Y pasa en... Pero si es la dialéctica, digo, ¿dónde Pablo iba las cadenas? Pero Alberto, Vamos a ver, que no ocultar pánico. Son las 6, tenemos un descanso hasta las 6:30 puntualmente, Así que podemos tomar un café con una cierta tranquilidad.